Hola chicos, ¿cómo están? Espero que continúen bien. Vamos a seguir trabajando con el estudio y el análisis de los gráficos. Hasta el momento, las actividades que han realizado nos han permitido analizar diferentes gráficos y permitir responder a ciertas preguntas según la situación con la que ustedes estaban trabajando. A partir de ahora, lo que vamos a analizar es que justamente cada una de las preguntas que ustedes han respondido a través del análisis o el estudio de los gráficos tiene un concepto matemático que los representa. Entonces, vamos a poder identificar que en todos los gráficos que nosotros comencemos a analizar, siempre y cuando ese gráfico sea la representación de una función, que si recordamos el concepto de una función es una relación entre dos variables y esa relación tiene que ser unívoca. ¿Qué significa unívoca? Que para cada valor de la variable independiente le corresponde uno y solo un valor de la variable dependiente. Entonces, si nosotros podemos establecer esa relación entre dos variables, estamos trabajando con una función. Entonces, todas las funciones, no importa el gráfico que quede representado, tiene un análisis exhaustivo que es con lo que vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que vamos a tener que analizar a partir de ahora va a ser lo que se conoce como el dominio de una función. El dominio de una función es el conjunto, que lo vamos a denotar como un intervalo, de todos los valores que puede tomar la variable independiente y para los cuales esos valores tienen sentido. Es decir, que tenemos que observar directamente cuáles los valores del eje X en donde se encuentra construida la gráfica. Se lo denota como DOM-F o DF. Así también podemos analizar la imagen de la función, que en este caso es el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente, lo que significa que para calcular o identificar cuál es la imagen de la función, lo que vamos a hacer es observar los valores del eje Y, es decir, de qué punto a qué punto del eje Y se encuentra justamente dibujada la gráfica. Se la denota como IMF o IF. Después tenemos para analizar los conjuntos de positividad y de negatividad. El conjunto de positividad se simboliza con una C+, y está formado por todos los valores del dominio, es decir, que seguimos observando el eje X, para los cuales la función es positiva. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que observar de qué punto a qué punto del eje X la gráfica se encuentra por encima de dicho eje. Caso contrario, ¿qué pasa con el conjunto de negatividad? Que se simboliza con el C- y está formado por todos los valores del dominio para los cuales la función es negativa. Lo que significa de qué punto a qué punto del eje X la función se encuentra por debajo de dicho eje. Luego tenemos para analizar los ceros o raíces de la función, que estos conceptos quizás ya lo trabajamos los años anteriores. Los ceros o raíces de una función, que se simbolizan como C y un cero como subíndice, son aquellos valores donde la gráfica de la función corta al eje horizontal, que es el eje X, y que nos permiten definir los puntos de la gráfica de la forma X punto y coma cero. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con un punto, el punto tiene dos coordenadas, la coordenada que corresponde al eje X y la coordenada que corresponde al eje Y. Lo que significa que siempre que la coordenada del eje Y sea 0, nos está indicando cuál es la raíz de la función. Como lo observamos en el gráfico, es el punto de intersección entre la gráfica, ¿sí?, entre la curva de la función y el eje X. También tenemos la ordenada al origen, que se simboliza como o también lo podemos escribir como I igual K. La ordenada al origen, en este caso, es el punto de intersección entre la curva, es decir, entre la gráfica, y el eje de las ordenadas, que es el eje Y. Nos permite definir los puntos de la gráfica de la forma 0i, siendo x siempre igual a 0. Acá nuevamente, si observamos en este caso, ahora se vuelve de manera inversa a las raíces de la función. La coordenada que es 0 siempre es la coordenada que corresponde al eje X y nos va a dar un determinado valor del eje Y.
Entonces, los ceros o raíces de la función son aquellos puntos en donde la curva interseca con el eje X y la ordenada del origen es aquel punto en donde la gráfica interseca con el eje Y. Después tenemos para analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, que se simbolizan como IC e ID, que justamente el intervalo de crecimiento de una función es un subconjunto del dominio, es decir, es un pequeño intervalo, para el cual a mayores valores de la variable independiente le corresponden mayores valores de la variable dependiente. ¿Qué significa esto? Que si estamos observando un gráfico, a medida que van creciendo los valores del eje X, van aumentando también los valores del eje Y. Sin embargo, en el intervalo de decrecimiento, es el subconjunto del dominio para los cuales a mayores valores de la variable independiente le corresponden menores valores de la variable dependiente. Es decir, que a medida que va aumentando la variable independiente, o sea, los valores del eje X, van disminuyendo los valores del eje Y. De esta manera podemos identificar cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Y por último, tenemos los puntos máximos y mínimos de una función, que quizás no lo vamos a encontrar en todo el análisis de los gráficos, que es cuando la función alcanza un máximo y se lo denomina absoluto porque es el único máximo que existe, o sea, es el punto más alto de la gráfica, en el punto A del dominio, es decir, del eje X, si para todos los X pertenecientes al mismo, la imagen de X es menor que la de A. Sin embargo, la función alcanza un mínimo absoluto en el punto A del dominio si para todos los valores de X que pertenecen al mismo, con X distinto de ese valor, la imagen de X es mayor que la de A. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de explicar de manera más simple cómo hacemos para visualizar el punto máximo y el punto mínimo de una función, pero intuitivamente sabemos que cuando llega a su punto máximo, ¿sí?, hacia arriba, la gráfica decae luego de ese punto. Sin embargo, en el punto mínimo, cuando llega a su punto más bajo, la curva empieza a crecer nuevamente. Entonces, tiene que haber ese cambio de concavidad para poder identificar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Y en los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, también podemos mencionar el intervalo constante, que se lo denota como ICTE, que sería constante, que es cuando aquella función no crece ni decrece, sino que se mantiene constante. Y eso ahora lo vamos a analizar también en los siguientes ejemplos. Si observamos acá, tenemos un gráfico contextualizado. ¿Qué significa que se encuentre contextualizado? Que se encuentra dentro de una situación problemática. En este caso, la gráfica representa una excursión en un autobús de un grupo de estudiantes, reflejando el tiempo en horas y la distancia al instituto en kilómetros. Lo que hicimos es, a partir del gráfico, pudimos hacer todo el análisis exhaustivo que mencionamos anteriormente. Y ahora va a quedar quizás un poquito más claro, porque podemos visualizar lo que vamos a analizar. Lo primero que hicimos fue sacar el dominio de la función. Si recordamos, el dominio de la función son todos los valores, ¿sí?, en donde se encuentra la gráfica con respecto al eje X. O sea, son todos los valores que toma la variable independiente. Bueno, ¿cuáles son todos los valores? ¿Dónde comienza la gráfica con respecto al eje X? Comienza en 0 y termina en 9. Por lo tanto, el dominio de la función es el intervalo 0, punto y coma 9. Y va entre corchetes porque el 0 y el 9 están incluidos justamente en el análisis de la función. Si observamos la imagen era todos los valores que toma la variable dependiente, es decir, que observamos el eje Y. Por lo tanto, la función empieza en 0 del eje Y y termina en 140, es en este pequeño tramo donde se encuentra dibujada la gráfica, por lo tanto esa va a ser la imagen de 0 a 140, y nuevamente se encuentran con corchetes porque están incluidos. Después analizamos el conjunto de ceros, que son aquellos valores en donde la gráfica interseca con el eje X. Si observamos, tenemos que la gráfica toca 2 veces al eje X, en el punto 0 y en el punto 9. Lo escribimos siempre entre llaves
y lo escribimos como 2 puntos, 0, 9. Es decir que en este caso tiene 2 raíces la función. Luego analizamos la ordenada al origen, que es el punto donde la gráfica interseca con el eje Y, y si observamos, en el único momento en donde la gráfica toca al eje Y, en este caso vuelve a ser en el punto 0, entonces lo podemos escribir como 0, 0, o podemos poner también Y igual 0. Cualquiera de las dos escrituras es correcta. Ahora analizamos el conjunto de positividad. ¿Entre qué valores del eje X la gráfica se encuentra por encima de dicho eje? Entonces, si observamos toda la gráfica que tenemos, ¿sí?, se encuentra por encima del eje X, lo que significa es que desde el punto 0 al punto 9 vamos a tener el conjunto de positividad. Ahora, ¿por qué los conjuntos de positividad, negatividad, intervalo de crecimiento y de decrecimiento no se escriben con corchetes como el dominio o la imagen? Porque justamente la gráfica comienza a ser positiva a partir de 0. El punto 0, como se encuentra en el eje X, o sea, sobre el eje X, no es ni positivo ni negativo. Lo mismo que el punto 9, ¿sí? Como se encuentra sobre el eje X, no es ni positivo ni negativo. A partir del 0 es cuando la gráfica comienza a ser positiva hasta que llega al 9. Por eso los intervalos de positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento y el intervalo constante no se escriben con corchetes. Si queremos analizar el conjunto de negatividad, nos encontramos con que por debajo del eje X no tenemos absolutamente ninguna porción de la gráfica, por lo tanto, se escribe unas llaves que se encuentran vacías, que justamente simboliza el vacío, es decir, que no existe conjunto de negatividad. Lo podemos escribir entre llaves o también podemos escribirlo como un circulito tachado. Cualquiera de los dos símbolos es correcto. Entonces, como no tenemos ninguna parte del gráfico por debajo del eje X, significa que no tiene conjunto de negatividad. Si observamos el intervalo de crecimiento, habíamos dicho que a medida que van creciendo los valores del eje X, van aumentando los valores del eje Y. Entonces, si tomamos un lápiz y observamos la gráfica, aquí la gráfica se encuentra creciendo. Entonces, ¿de qué punto a qué punto del eje X la gráfica se encuentra creciendo? Y desde el punto 0 hasta el punto 2, la gráfica crece. Después tenemos del punto 2 al punto 6, en donde la gráfica no crece ni decrece, lo que significa que ese intervalo se mantiene constante. Por lo tanto, en el intervalo constante vamos a agregar del 2 al 6. Ahora, del punto 6 al punto 7, ¿qué sucede con la gráfica? La gráfica decrece, por lo tanto tenemos el intervalo de decrecimiento. Acá nuevamente la gráfica se vuelve constante, por lo tanto vamos a unir otro intervalo, por eso tenemos la letra U, que significa la unión de dos o más intervalos. De 7 a 8 el intervalo es constante y de 8 a 9 nuevamente la gráfica vuelve a decrecer. Entonces unimos los intervalos nuevamente y agregamos el intervalo de 8 a 9. Entonces tenemos el intervalo de crecimiento siempre observando los valores del eje X. Crece de 0 hasta 2. Después tenemos el intervalo constante, que es de 2 a 6 y de 7 a 8. Por eso unimos los dos intervalos. Y tenemos el intervalo de decrecimiento que va de 6 a 7, unión de 8 a 9, porque la gráfica decrece en dos momentos. Bien, en este caso no podemos analizar los puntos máximos y los puntos mínimos porque no podemos determinar cuál es el punto de la gráfica que llega más alto. En este caso, fíjense que si bien llega hasta el 140, tenemos en varios puntos donde la gráfica llega a 140. Lo que significa es que no podemos determinar cuál es el máximo de la función. Siempre que queramos analizar el máximo o el mínimo, lo que tiene que aparecer en la gráfica es lo que se denomina un cambio de concavidad. Es decir, que la gráfica llega hasta el punto más alto y cuando llegó a ese punto más alto comienza a bajar. Sin embargo, acá la gráfica no comienza a bajar, sino que se mantiene constante. Sin embargo, en el siguiente gráfico que vamos a analizar, que es un gráfico descontextualizado, es decir, que no tiene ninguna situación,
o que no está contextualizado ningún problema, el análisis sigue siendo el mismo, nada más que tenemos que observar diferentes cosas. Entonces, supongamos que nosotros tenemos este gráfico. Lo que queremos analizar primero, como lo que veníamos haciendo, es el dominio de la función. Bien, el dominio de la función, en este caso, como la función está descontextualizada, es decir, que es un gráfico que no tiene ningún problema, ustedes recuerden que los ejes del 0 hacia este lado, o sea, hacia los números positivos, encontramos el más infinito. Del 0 hacia este lado encontramos el menos infinito. Y lo mismo pasa con el eje de la variable dependiente. De 0 hacia arriba encontramos el más infinito y de 0 hacia abajo encontramos el menos infinito. ¿Qué significa esto? Que cuando la función no está contextualizada en una situación, debemos suponer que la gráfica continúa dibujándose. Lo único que nosotros hacemos acá es tomar una porción de la gráfica. Entonces, si queremos analizar el dominio de esta función, en este caso, la gráfica va a continuar creciendo, es decir, que va a seguir tomando valores del eje X positivo, y también acá la gráfica va a seguir decreciendo, es decir, que va a seguir tomando valores negativos del eje X, lo que significa que el dominio de la función es el conjunto de todos los números reales y se simboliza con la letra R. Lo que significa es que toma a todos los valores que se encuentran en el eje X, es decir, todos los valores de la variable dependiente. Con la imagen de la función no sucede lo mismo. Si nosotros observamos el gráfico, ¿sí? Podemos decir que la función continúa hacia abajo, es decir, que viene desde el menos infinito, y cuando hace la curva se dispara o se va hacia el más infinito, lo que significa que la imagen de la función también es el conjunto de todos los números reales. ¿Por qué? Porque toma todos los valores que se encuentran en la variable dependiente. Entonces, siempre que una función esté descontextualizada, tenemos que tener en cuenta que el dominio de una función puede llegar a ser el conjunto de todos los números reales, así como también su imagen. No sucede siempre, pero sí lo van a tener que tener en cuenta. Bien, proseguimos con el conjunto de ceros o raíces. Observamos en qué punto del eje X la gráfica interseca, y si observamos tenemos 3 veces que corta el eje X, en el punto -3, en el punto -2 y en el punto 1. Por lo tanto, -3, -2 y 1 son las raíces de la función. La ordenada del origen lo pusimos como y igual a -6, porque la gráfica interseca con el eje Y en el punto -6. Tenemos los conjuntos de positividad y negatividad, que dijimos de qué punto, entre qué punto y qué punto del eje X la función se encuentra por encima y por debajo. Entonces, si observamos, por encima de la gráfica, o sea, por encima del eje X se encuentra entre los valores -3 y 2, ese sería un primer intervalo, y el otro intervalo es a partir de 1. ¿De 1 hacia dónde? Y como se dispara hacia arriba, sería del 1 al más infinito. El conjunto de positividad sería de -3 a 2, unión de 1 a más infinito. El conjunto de negatividad también lo tenemos que analizar, a partir de qué punto a qué punto del eje X la gráfica se encuentra por debajo de dicho eje. Entonces, viene siendo negativa ¿desde dónde? Desde el menos infinito, porque tenemos que suponer que la gráfica continúa. Entonces, viene siendo negativa desde el menos infinito hasta el -3. Vuelve a ser negativa desde el -2 hasta el 1. Entonces, el conjunto de negatividad es de menos infinito a -3, unión de -2 a 1. Si observamos el intervalo de crecimiento y de decrecimiento, vamos a ver de qué punto a qué punto la gráfica crece. Y bueno, justamente, viene creciendo ¿desde dónde? Desde el menos infinito. ¿Hasta qué punto? Llega hasta acá, que siempre tenemos que observar el eje X, por lo tanto, llega hasta el -2,5.
viene creciendo desde el menos infinito hasta el menos 2,5. Y vuelve a crecer a partir de ¿dónde? Crece a partir de 0 en adelante, es decir, del 0 al más infinito. Y el intervalo de decrecimiento es de menos 2,5 hasta 0. Es decir, que a partir de este punto del eje X hasta este punto, que sería el 0, la gráfica comienza a decrecer. No tenemos intervalo constante, por lo tanto no lo escribimos. Y acá sí, en este gráfico podemos visualizar quién es el máximo y quién es el mínimo de la función. Como les dije anteriormente, para poder identificar quién es el máximo y quién es el mínimo, tiene que haber un cambio de concavidad en la gráfica. Lo que significa es que viene creciendo y cuando llega a su punto más alto, la gráfica comienza a decrecer. Y lo mismo pasa con el punto mínimo. Viene decreciendo la función y cuando llega hasta su punto más bajo, la gráfica comienza a crecer. Este pequeño cambio que hay acá en la curva es el que me indica que es un punto máximo y un punto mínimo. Entonces, el punto máximo se encuentra, como es un punto, tiene las coordenadas en el eje X y en el eje Y. Se encuentra en menos 2,5 del eje X y en el 0,9, porque casi llega a 1, del eje Y. Y el punto mínimo se encuentra en el punto 0 del eje X y en menos 6 del eje Y. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a empezar a analizar es justamente todos estos elementos, ¿sí?, que se pueden analizar en cualquier función con la que trabajemos.